Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos. Voy a conversar en la primera parte de este programa con el señor Francisco Martínez G., presidente de Fedecámaras. Y estoy leyendo aquí la prensa de este día cuando estoy grabando, que es el viernes a las 10 de la mañana. El Nacional, por ejemplo, dice: la Asamblea Nacional aprobó manifiesto para restituir el orden democrático en el país. El Parlamento hace un llamado de auxilio a la comunidad internacional, en especial a las naciones de América Latina, para que unidas propicien una salida electoral a la crisis política y económica de Venezuela. El Universal, en su primera página, también dice: Canciller de Venezuela propone ampliar el grupo de países amigos. Delcy Rodríguez afirmó que buscan en el CELAC una ampliación del grupo de facilitadores del diálogo nacional. A su vez, el presidente de la República, el señor Nicolás Maduro, señaló que la salida de la OEA es parte del anuncio que hará el país el próximo lunes, 1 de mayo. Ya lo anunciaron entonces. Se le anticipó Delcy. AN aprueba manifiesto que sigue cronograma de elecciones electorales. Aquí hay últimas noticias. Dice: autopsia descartó muerte por lacrimógena. Se refieren al caso de Pernalete. Juan Pernalete, un joven lamentablemente fallecido. Sea como sea, la muerte es muy lamentable y me preocupa que a estas alturas el país no conozca cómo se va a investigar este hecho o quién lo está investigando y hacia dónde va esa investigación. Porque no podemos convivir en una sociedad que pretenda imponerse un grupo sobre otro e imponerse por la vía de la violencia, venga de donde viniere. Por eso yo creo que en el caso de esta muerte y las otras muertes que ocurrieron en Mérida, tiene que haber una respuesta clara del Estado venezolano y una respuesta clara de las autoridades que tienen investigación. Leí que el gobernador del Estado, Táchira, Vilma Mora, sacó un decreto en el que impedía que la gente se manifestara. Las manifestaciones son un derecho de los venezolanos y están previstos en la Constitución. Lo que es preocupante es que desde un organismo del Estado se vaya a regular la expresión y la libertad del venezolano. Una cosa es que haya manifestación, otra cosa es que los hechos se originen durante las manifestaciones, pero que pretendan culpar a los manifestantes de eso. Siempre habrá infiltrados, habrá gente interesada en crear problemas, pero la solución no es acabar con las manifestaciones, es un derecho que tiene todo el mundo. Es como si mañana el señor Vilma Mora sacara un decreto porque se formó una trifulca en la cola. ¿Y cómo evita las colas? Ese es el problema. ¿Qué dice Fedecámara de eso? Bueno, muchas gracias, Carlos. Y de todo lo que ha ocurrido esta semana. La única manera de acabar las colas es llenando los anaqueles, y eso nada más se hace promoviendo la producción de bienes y servicios. Ahora, ¿cómo ha pegado a Fedecámara los hechos contra los negocios y el comercio? Bueno, primero yo me uno a tus palabras de lamento, porque que se sigan perdiendo vidas humanas en nuestro país es realmente lamentable. Y menos por lo que nosotros consideramos un derecho legítimo a manifestar de forma pacífica que tienen todos los venezolanos. En la medida que nosotros sigamos manipulando la Constitución y los espacios democráticos que impiden la expresión de la manifestación de la voluntad popular, eso va a seguir generando una crisis política severa que incide e impacta de una manera también severa en la economía y por ende también va a impactar de una forma directa en todos los consumidores y ciudadanos venezolanos. No, te digo porque hoy el presidente Banco Pereaba diciendo que 55 negocios habían sido saqueados.
Bueno, no, han sido saqueados durante varios eventos, una gran cantidad de negocios. O sea, los 55 son los últimos que se reflejaron en los valles del Tuy y los que se han reflejado en estas últimas situaciones de anarquía. Pero acuérdate que venimos también de la destrucción de casi el 95% saqueada del comercio en el estado Bolívar y los hechos que hubo también en Cumaná. Entonces, hay un tema de que estas situaciones de anarquía que terminan siempre afectando directamente a los empresarios y también a los consumidores y ciudadanos del país, cada vez como que se hace más frecuente y con una gradualidad de violencia realmente preocupante. Sí, porque en estos días oía yo a un vocero oficial y oía a otro de la oposición. Entonces, estaban como echándose las culpas. No, lo que ocurrió en el Valle es culpa de la oposición, decía Maduro. La oposición dice, no, es culpa, quien provocó fue el gobierno y lo provocó porque tuvo una actitud de hostigamiento de la Guardia Nacional contra los habitantes del Valle. Pero es que lo cierto es que el Estado, a plenitud, el gobierno nacional es el que tiene la gran responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas y de los bienes. Eso es algo que es innegable y el presidente de la República, ni el gobierno nacional, ni el Estado en su totalidad, los organismos de seguridad, pueden como que echar la responsabilidad más adelante a otras personas. Porque entonces, si tenemos estudiantes presos, no tenemos a los delincuentes, porque esos actos son actos vandálicos hechos por delincuentes que tienen los organismos de seguridad la imperiosa obligación de ponerlos presos, de aplicarle toda la inteligencia policial para que esos delincuentes estén presos y que paguen por los daños que le han hecho a la nación. Bueno, vamos a un receso, regresamos contigo. Okay. Estás viendo Diálogo con... Bueno, aquí leo el quinto día, que no lo leí anteriormente. Bajo investigación fiscal, muertes por violencia en Caracas y el interior. El Ministerio Público advirtió que caiga quien caiga, los responsables irán a juicio en los próximos días. Lo importante no es que caiga quien caiga, lo importante es que se sepa quiénes son y de dónde viene la violencia. La otra cosa que dice la doctora, que dicen los allegados, es que ni renuncia ni la renuncia. Eso tiene que ver con las versiones de que la representante del Ministerio Público habría presentado su renuncia. Eso fue desmentido, tampoco se lo han pedido. Hay que ser muy objetivo en esto. Luego veo aquí, Maduro viene con todo el 1 de mayo, parece que vienen unas medidas económicas y políticas que según ellos es el desencadenante histórico. La exigencia de Estados Unidos al gobierno, que le pide el cese de la represión y denuncia que ha habido en Venezuela una represión seria con motivo de las manifestaciones. Luego el BCB reportó la inflación al Fondo Monetario Internacional. Aunque la cifra es muy inferior a la proyectada por los analistas, el salto de 274% de 2016 que reportó el ente es el más elevado desde 1951. Luego dice aquí, 2 noches de terror y represión en Barquisimeto y Petare. Y aquí veo el periódico Vea, todo un ultimátum atenta contra la democracia, lo dice Tarek William Saab. Bueno, Francisco Martínez, tú dices entonces que las manifestaciones ocurridas en los últimos días no han sido reconocidas en su proporción. Tú dices que hay más daños de los que reporta el gobierno. No es que haya más daño, el daño está ahí hecho, o sea, sea más o sea menos, el daño está ahí hecho. Lo único que sí nosotros decimos es que esos daños que se han hecho producto de supuestos actos vandálicos, de actos vandálicos dentro de lo que es el aprovechamiento de estas manifestaciones que se han hecho, que terminan en procesos de anarquía que no tienen ninguna relación
con las manifestaciones y las reivindicaciones políticas que está en este momento el pueblo venezolano haciendo. Esos para nosotros son actos vandálicos hechos por delincuentes. ¿Hasta dónde te preocupa eso a ti? Como a todo venezolano nos tiene que preocupar. Como empresario. Como empresario nos tiene que preocupar porque el hecho de que esas situaciones anárquicas sucedan en nuestras puertas de nuestros negocios, que terminan inevitablemente por el cierre de esos establecimientos, el cierre de ventanas de libertad que tienen los consumidores venezolanos para poder comprar libremente los bienes y servicios que necesitan para su vida, e inevitablemente terminan en pérdidas de puestos de trabajo para los venezolanos. ¿Influyen las inversiones extranjeras, por ejemplo, y las nuevas inversiones de venezolanos? Bueno, es que donde no está garantizado la seguridad de las personas y de los bienes, donde tú no tienes los niveles de confianza que protejan las inversiones se tienen que alejar y no van a regresar hasta que no tengamos esos niveles de confianza que permitan que las inversiones estén ya dentro de lo que se puedan convertir en lo que nosotros hemos planteado el gobierno, de ir hacia los ciclos productivos o los ciclos de la productividad para la generación de riqueza, que no tiene otro sentido que sea que vienen las inversiones, se producen bienes y servicios para generar la riqueza adecuada, generar trabajos en condiciones de trabajo decentes y, por supuesto, salarios dignos para todos los venezolanos. Los aumentos de salario, ¿cómo influyen en el trabajador y en el empresario? Bueno, los aumentos de salario están incidiendo de forma negativa. Creo que vienen por el primero. Sí, tradicionalmente el gobierno, no solamente sino todos los gobiernos siempre han aprovechado para hacer algún tipo de anuncio en el tema salarial. A diferencia de otras oportunidades, existía antes el diálogo social tripartito. En este momento no hay un diálogo social tripartito en función de lo que son los convenios firmados por Venezuela, por el Estado venezolano con la Organización Internacional del Trabajo, donde en condiciones de igualdad los sindicatos, los trabajadores y el gobierno nacional se sientan a discutir todo lo que rige la materia de salarios mínimos, todo lo que rige la materia laboral entre los factores productivos, y que de ahí todos los convenios y todos los acuerdos que salgan de esas mesas y de esas discusiones, que tienen que ser abiertas, tienen que ser fluidas, tienen que ser constantes, tienen que ser con antelación y por sobre todo de forma permanente. No única y exclusivamente reuniones muy puntuales que hemos tenido. Esta semana tuvimos una reunión con el ministro del Trabajo, el ministro Torrealba, pero son reuniones básicamente ¿Una reunión de que convocó quién o pidió quién? Fue solicitada por el ciudadano ministro Francisco Torrealba, pero son reuniones que parten simplemente de algún tipo de consultas, ¿ok? Todavía incluso de esa reunión nosotros no salimos de ella, no sabemos, están todavía en fase de análisis de lo que van a ser los anuncios presidenciales de cara al 1 de mayo, pero nosotros... ¿Él no le anticipó nada? No nos pudo anticipar nada, como es lógico. ¿Y ustedes no le pidieron un anticipo? Por supuesto que le pedimos un anticipo, simplemente hay algunas argumentaciones que pudiéramos nosotros de repente desprender algún análisis de ahí, pero realmente sería bajo el plano de la especulación. Bueno, mira, hace poco hubo una feria, se llamó Venezuela Potencia, para demostrar lo que llamaría el gobierno la producción y productividad del país, el país productivo. ¿Fedecámaras no asistió a eso? No, nosotros no asistimos. ¿No la invitaron? No, para nada. De hecho, para nosotros eso fue... ¿Qué tal les pareció eso? Bueno, para nosotros es un show mediático del gobierno. No guarda, digamos, las formas de lo que son las tendencias mundiales de ese tipo de eventos. Ese tipo de eventos de espectáculos o de show que permiten que vayan los empresarios a mostrar sus productos, sus nuevas tecnologías, sus innovaciones para construir redes de negocio entre empresarios, eso no fue así. Realmente ahí lo que había era un gobierno con algunos empresarios que fueron invitados a esas exposiciones, pero que básicamente no había ninguna muestra que permitiera decir aquí está el aparato productivo mostrando la oferta, que ojalá pudiera ser oferta no solamente para satisfacer la demanda de bienes y servicios en el país, sino que se pudiera convertir en oferta exportable, pero que simplemente, bueno, se convirtió en un show mediático del gobierno que no tiene ningún impacto, digamos, para estimular la producción y sobre todo generar las condiciones de confianza para que las inversiones estén seguras. Vi que entregaron unos dólares a unos empresarios, ¿no? ¿Para qué fueron esos dólares? ¿Qué te dijeron?
dijeron? Supuestamente están asignados. No lo han entregado todavía. Se firmaron, habría que ver, porque aquí está pasando muchas veces que el gobierno nacional muchas veces anuncia cosas, pero que luego no las cumple y se van quedando en el tiempo abandonadas ahí de forma silenciosa. Probablemente habría que preguntarle a los empresarios si ya lo tienen asignado, pero que tengan la ejecución y que por sobre todo, ojalá que tengamos los venezolanos el seguimiento de hacia dónde fueron esos recursos y cuáles fueron los beneficios que nos han dado a todos los venezolanos. Porque hay un empresario que se tiró un discurso agradeciendo todo bueno, esto. Bueno, claro, y eso es respetable. Eso es respetable. Gracias a Dios que por lo menos... él si ya recibió su cosa. Por supuesto, él tendría que contestarte eso. Para la foto. Claro, ojalá que no sea una mera foto y un mero show y que esos sean asignados y que rindan los beneficios para los cuales por lo menos motivaron la firma de esos convenios. No me queda la menor duda de que la mayoría de esos empresarios de recibir esos recursos, me imagino que entregarán cuentas sanas sobre todos esos recursos y esos proyectos, como tradicionalmente lo hacemos los empresarios en todos nuestros ámbitos. Los empresarios, si hay algo que sabemos, es entregar cuentas. Hablando de entregar cuentas, ¿cómo están las cuentas de los dólares que reciben los empresarios para sus necesidades de importación o de producción? Vamos a un receso, te dejo la pregunta. Ok, cómo no. Estás viendo Diálogo con... Bueno, conversando con Francisco Martínez, él no ha recibido todavía la primera cuota de $2. No, para nada. Tampoco se lo han ofrecido. Desde hace años que no veo un dólar de eso. Mira, hablando de dólares, yo te hacía la pregunta, ¿cómo está el abastecimiento para ustedes, para las necesidades de materia prima y otras importaciones? Eso realmente está en condiciones bien precarias. Son muy pocas las empresas y el sistema cambiario del país es una especie de caja negra y nadie sabe lo que está sucediendo. Y las pocas empresas que están recibiendo esos dineros, más bien muchas veces se enfrentan a todo lo que de ahí en adelante sale, porque reciben unos dólares que están obligados a venderlos en función de las estructuras de costos, pero que muchas veces eso termina en manos de la economía informal, ¿okay? Y además de que termina en manos de la economía informal, de todos esos esquemas de corruptelas, de especulación, de acaparamiento, que no son sanas, porque eso no beneficia nunca a los consumidores y trabajadores, perjudica a las empresas y que simplemente la economía informal ahora, Francis, es la que se beneficia. ¿cómo vive entonces el empresario? ¿De qué vive a la hora de tener esa necesidad de la divisa? ¿Acude a los mecanismos que llaman... No, con muchas dificultades. No, con muchas dificultades. La mayoría de las empresas hoy están haciendo las acciones titánicas, casi de héroes, por mantener y preservar sus puertas abiertas y mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo activos. Pero recuérdate que con toda esta crisis económica que hemos tenido en todos estos últimos años, se ha perdido casi más o menos el 60% del tejido empresarial del país, el tejido industrial, las industrias de 12.000... ¿60% de la empresa han cerrado? Sí, han cerrado por completo operaciones en espera probablemente de tener un mejor país y una mejor condiciones para que prospere la producción de bienes y servicios. Pero lo más grave, sí, ahora contará General Motors, aumentará esa estadística o esa cifra que no son oficiales. ¿Y cuánto desempleo genera eso? En el caso de General Motors se estima más o menos, afecta alrededor de unos 2.700 empleos. ¿Y en el caso de las otras empresas, el 60% que ha paralizado? No, se han perdido muchos puestos de trabajo. ¿Y a dónde van los trabajadores? A la economía informal, Carlos. Van a la economía informal y muchos
se van a buscar mejores horizontes en el extranjero. Lo peor es que muchos jóvenes no están viendo futuro en el país y se están yendo. El proceso de descapitalización más fuerte que está teniendo el país y las empresas es que nuestros trabajadores del futuro, nuestros jóvenes, se están yendo del país a buscar mejores horizontes. Hay muchos venezolanos. Se estima que ya casi hay 2.4 a 3 millones de venezolanos en el extranjero buscando mejores condiciones de vida. Y eso es lamentable para un país porque simplemente no se ven las condiciones de futuro como para que tengamos un país insertado en los niveles de desarrollo sostenible, de progreso y bienestar para todos los venezolanos. Mira, hace bastante tiempo, 2 meses, no sé cuánto, el propio presidente de la República hablaba de los nuevos mecanismos para acceder a los dólares, el DICOM. ¿En qué paró eso? Y nada, todavía estamos esperando que el presidente y el Ejecutivo Pero Nacional Abacha se comprometió a arreglar ese problema. No, hasta ahorita no han hecho ningún... Han anunciado que anuncian, pero y esta creo que es la tercera cuarta vez que dicen que van a anunciar algo y no tenemos todavía cuál es el mecanismo y de qué manera. Lo único que sabemos es que supuestamente iban a haber 2 subastas a la semana, pero es que no hay ninguna subasta todavía, ni siquiera a la semana. O sea, no hay el mecanismo. ¿Por qué tú crees que ocurre eso? Por una absoluta incoherencia e indefinición que hay por parte del gobierno. Porque ofrecen una cosa que no tienen. Porque existen unos conflictos muy fuertes entre la ala pragmática que existe dentro del gobierno, que existen gente que quiere y visualiza los problemas en función de la realidad del país, y hay otra ala radical que no permite y que tiene entrampado al gobierno nacional y tiene al país prácticamente secuestrado en estos niveles de desabastecimiento y de pobreza y de pérdida de la estabilidad y del poder adquisitivo de todos los venezolanos por un tema ideológico que es una trampa incomprensible. Pero la ideología los lleva a provocar una crisis de las proporciones de la escasez, desabastecimiento, y eso no los perjudica a ellos. Bueno, es lo que nosotros no comprendemos. Nosotros no comprendemos cómo no se terminan de tener ese acto de humildad, de decir me equivoqué, el plan de la patria no sirve para nada. El plan de la patria es el que ha generado el desabastecimiento, la pérdida de la estabilidad de los venezolanos. Todas esas cosas que ha sido el plan de la patria. Ellos insisten en seguir yo no sé cuántos millones de venezolanos tienen carnet de la patria. ¿Tú no lo tienes? Bueno, yo no lo tengo y la verdad es que el tema sigue siendo para nosotros. Y 11 millones van a tenerlo, anunciaron eso. ¿Y qué les vas a entregar? ¿Qué vas a producir para ellos? Carnet. Además del carnet, que vas a comprar con el carnet si no estimula la producción de bienes y servicios. Y lo mejor que puede tener los venezolanos es que todos tengan el poder adquisitivo en una tarjeta de crédito que puedan pagar ellos mismos para ir a un anaquele full de bienes y servicios, de calidad para exportación, que puedas comprar con tu dinero en Venezuela y no que tengas que ir a meterte, a hacer una cola interminable para agarrar 3 o 4 productos que muchas veces terminan en manos de todos los sistemas de corrupción y que no son de forma permanente. La única permanencia que pueden tener de los consumidores venezolanos es que exista la producción de bienes y servicios de forma continua y permanente en los anaqueles con un poder adquisitivo que les permita adquirir esos bienes y servicios. Los CLAP, por ejemplo, como empresario. Es que el problema para nosotros no es de distribución. Y los CLAPs lo que es un sistema de control del Estado para distribuir los alimentos del país. Lo mejor que puede hacer el Estado es crear las condiciones necesarias para que los venezolanos podamos ir todos los días a los supermercados, como lo hacíamos antes, en los abastos, en toda la red de quincallas, que iban los venezolanos a comprar los bienes y servicios ahí sin pasar y recibir una bolsa de CLAP o una caja de CLAP. Tú eres un tipo estudioso y debes saber qué es un carnet de la patria, qué utilidad tiene ese carnet para la persona que lo recibe. ¿Tendrá alguna utilidad? Puede ir a un abasto y pedir producto o pedir crédito. No, yo creo que eso es una medida de control político al pueblo venezolano. Está bien, pero si yo soy venezolano y me dan un carnet, pregunto, bueno, ¿qué beneficios tengo yo con este carnet? Poder tener el privilegio de recibir una caja de CLAP y eso no es permanente, porque de resto, ¿qué otro beneficio tienes? No tienes absolutamente ninguno. Además, el carnet ¿De dónde vienen los CLAP?
esos tantos millones de CLAP que hay. Esa es la red de compras del gobierno que compra esos productos importados, que además hay que hacer la acotación. Con cada kilo que se mete en esas cajas de CLAP que son compradas en México, en Colombia o en cualquier parte del mundo, con ese dólar para comprar ese kilo, poniéndolo a disposición de la industria venezolana, no solamente generas empleo y generas riqueza, sino que pudieras producir por lo menos 4 o 5 veces o 4 o 5 kilos de ese mismo producto hecho en Venezuela. Entonces, esas son de las incongruencias que nosotros no vemos, el por qué el gobierno nacional insiste en seguir en esa ruta. ¿Por qué crees tú? Que eres estudioso de la materia. Por una medida de control político. A mí no me queda otra explicación coherente y lógica. ¿Cómo controlas tú a una persona que no le rindes beneficio? Pero es que el control político está, si tú no me das el voto, si tú no me das lo que yo quiero, si tú no vas a las marchas, si tú no vas a las concentraciones que yo hago como gobierno, entonces no vas a tener derecho a la bolsa de CLAP mañana probablemente. ¿Ok? ¿Y tienes a la gente? ¿Tú crees que el pueblo venezolano se convence tan fácilmente yo creo una bolsa que no. de comida? Yo creo que no. Yo creo que no. Podremos tener muchas necesidades, pero eso no es sostenible en el tiempo. Lo que sí es sostenible en el tiempo es que el gobierno nacional empiece a estimular la producción de bienes y servicios para generar empresas, para generar trabajo en condiciones de trabajo decentes, para generar la riqueza suficiente y el salario digno que dignifiquen a la familia venezolana. La empresa agropecuaria, por ejemplo, ¿cómo está hoy en el país? Porque hoy en estos días, Carlos, ustedes nos diciendo que íbamos a producir unas cuantas miles de toneladas, que se habían sembrado yo no sé cuántas cantidad de semillas. ¿Tú estás recibiendo los beneficios de eso? ¿Qué hay ahí? Bueno, yo te puedo decir lo que acabo de oír esta semana también, que tuve el privilegio de ir a juramentar la nueva directiva de FEDEAGRO, del sector primario de los agricultores, y realmente cada vez las condiciones de precariedad de los héroes venezolanos llamados nuestros héroes del campo, que hoy en día, ¿cómo ven que de año en año se pierden los ciclos de siembra por falta de semillas, por falta de agroquímicos, por falta de seguridad, por falta de infraestructura, por falta de repuestos, de insumos que son tan necesarios para el aprovechamiento de la siembra del alimento venezolano? Es realmente cada vez más preocupante. Todos los años se produce menos alimento en este país por culpa de la insensatez del gobierno nacional. Bueno, gracias, Francisco. Gracias a ti, Carlos, por la oportunidad. Muy gracias amable. a ustedes, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con Guadalberto Rodríguez. Él es psiquiatra. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora voy a conversar con el doctor Guadalberto Rodríguez, presidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Y qué oportuno es entrevistar a un psiquiatra como Rodríguez hoy en este programa, sobre todo con lo que estamos viviendo en el país. ¿Qué está pasando? ¿Nos tienen locos? ¿Nos volvimos locos? ¿Por qué estamos como estamos desde el punto de vista psiquiátrico? Lo que sucede es que la parte psiquiátrica, digamos en el sentido general social, no se puede desvincular de la situación particular del país, pues los países tienen ciclos en los cuales entran en situaciones conflictivas y eso necesariamente se refleja en el grado de salud mental, en el nivel de salud mental. Por supuesto que en situaciones como esta obviamente van a repuntar algunas enfermedades mentales, los pacientes se complican, la gente empieza a tener una vida mucho más difícil, se hace difícil ir al trabajo, hay poco acceso a los medicamentos. ¿Cuál es la primera enfermedad mental que se asoma en estos conflictos? Los episodios de ansiedad. Definitivamente la sociedad venezolana en su conjunto está pasando por una situación de mucha ansiedad. ¿A dónde nos lleva la ansiedad a un ciudadano? La ansiedad tiene manifestaciones individuales muy serias. Puede disminuir el rendimiento en el trabajo, la gente se puede poner irritable, empieza a tener problemas de interacción con la familia, con los compañeros de trabajo. Eso se refleja necesariamente en la manera como la gente se
se comporta con sus semejantes en el trabajo, en la calle, en todas partes, y lo vemos, la gente está malhumorada, la gente está mal encarada, la gente sonríe poco, hemos dejado de ser ese venezolano dicharachero que estaba de buen humor, que siempre tenía una sonrisa, una palabra amable. Eso ha desaparecido definitivamente desde hace mucho tiempo. ¿Se observa en las consultas eso? Se observa en las consultas con el agravante, que ya lo hemos conversado en programas anteriores con usted, de la muy seria situación que hay con la falta de medicamentos en el país. Nosotros los ¿Eso no ha mejorado? No, en absoluto, al contrario, ha desmejorado. Ha desmejorado la situación con los medicamentos. ¿Los ansiolíticos no se consiguen? Muy pocos, se consiguen uno o dos ocasionalmente. Y hay que caminar muchas farmacias. Y hay que caminar muchas farmacias, y es una pregunta que todos los pacientes le hacen a uno. Doctor, ¿y eso se consigue? Doctor, mándeme algo que se pueda conseguir. Y uno, por supuesto, no es un agente comercial de los laboratorios, entonces es muy difícil responder a eso. A veces me dicen que se producen episodios, no de violencia, pero sí de una reacción del paciente, como una rabia incontenible. Eso es parte del problema. Sí, por supuesto, eso es parte integral del problema. Cuando la gente no siente que el ambiente es hostil, la gente está tranquila, la gente es amable, la gente puede manifestarse de forma educada, pero cuando tú sientes que todo el ambiente nacional es hostil, y digo todo el ambiente nacional en el sentido que si vas a la calle hay problemas, si vas al supermercado hay problemas, si vas a la farmacia hay problemas, si vas a un ente público hay problemas, entonces la gente se siente muy hostigada por el medio ambiente, y eso necesariamente hace que la situación tenga una manifestación en el comportamiento. Hace 10 años, por ejemplo, o 20 años, la depresión en Venezuela era un problema. La depresión siempre ha sido un problema en todos los países del mundo y en todos los tiempos, porque el 20%, se calcula que el 20% de la población a nivel mundial puede tener o ha tenido o tendrá una depresión en algún momento, de manera que la depresión siempre es un problema. Estas marchas, por ejemplo, llevan a la depresión en algún momento. No las marchas como tal. Yo diría que las marchas son la manifestación de la gente ante la molestia que le genera una situación muy incómoda. ¿Y a dónde conduce esta rabia colectiva que usted dice, esta forma de conducta del venezolano que ya no saluda, que ya no es amable? ¿A dónde nos lleva? Obviamente a un deterioro social. O sea, el problema con este tipo de circunstancias es que dejan una especie de huella social que después es difícil de borrar. Tú puedes tener una población, un país que tiene una población muy amable como éramos nosotros, pero una vez que la población aprende ese nuevo modelo de conducta reactivo a una situación sumamente hostil, borrar esos estigmas sociales es difícil y tarda mucho más tiempo que la recuperación económica. Por ejemplo, aquí veo una información sacada de Eurovisión, dice, cifras de depresión y ansiedad aumentaron en Venezuela según la Organización Mundial de la Salud. Sí, y es lamentable que lo tenga que decir la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Cuando el Ministerio de Salud venezolano no da cifras ni de las enfermedades mentales ni de muchas enfermedades, porque el boletín semanal epidemiológico en Venezuela dejó de salir hace más de 5 años. El gobierno no informa cómo están las enfermedades, cuál es la incidencia de las enfermedades, ni mentales ni físicas. Por ejemplo, en este informe dice que Brasil es el país con más casos de depresión. Está seguido de Cuba, con un 5%. Luego Chile, Uruguay y Venezuela aparece con 4,2%. Después viene Honduras, Guatemala es el menos deprimido. Pero bueno, después de estas cifras, ¿cuál sería la recomendación de un psiquiatra? La recomendación de un psiquiatra en este momento es, si usted en lo individual está deprimido, debe consultar a un psiquiatra, porque la depresión es una enfermedad como tal, y es una enfermedad reversible con un buen tratamiento. El problema es que no tenemos esos buenos tratamientos a la disposición, por lo que comentaba yo hace unos momentos, porque hay una muy grave crisis de salud a nivel de medicamentos, entonces los medicamentos no se consiguen y las enfermedades se cronifican. Eso es a nivel individual, pero a nivel social
¿Qué puede hacer usted a nivel social? Bueno, tiene que participar en la vida política del país para que tenga por lo menos la sensación de que está haciendo algo y no dejarse paralizar por la situación. Cuando el problema llega a nivel de, no digo epidemia, pero sí una enfermedad mental, aquellos centros de reclusión que había aquí, tipo Los Chorros, eso sigue existiendo y son útiles para el tratamiento de esas enfermedades. Son útiles en la medida que tengan los medicamentos, pero es que los hospitales también están sufriendo la crisis de la falta de los medicamentos. Es muy lamentable ver que en los hospitales psiquiátricos, donde se supone que debe ir la persona que está gravemente enferma a mejorarse, tampoco tienen los medicamentos. De manera que la situación está bastante complicada. Con respecto a la palabra epidemia, yo estaría de acuerdo con ella, Carlos. Yo estaría de acuerdo con ella. Nosotros estamos pasando ahorita por una epidemia de mala salud pública, así la llamaría yo. No mala salud mental. Eso incluye la salud mental. O sea, la salud médica incluye a la salud mental, obviamente, porque la psiquiatría se define como la rama de la medicina que se encarga de tratar los problemas mentales. Eso la diferencia un poco de la parte psicológica. Y si hay una crisis médica general, obviamente va a haber una crisis en el aspecto de las enfermedades mentales. Están repuntando las enfermedades mentales, se están agravando los pacientes y los médicos psiquiatras estamos de manos atadas. El Ministerio de Salud, ese es un tema que ustedes han debatido con las autoridades. ¿Cómo puede contribuir desde el Estado, en este caso el Ministerio de Salud, para mejorar esta situación? Nosotros como Sociedad Venezolana de Psiquiatría no hemos tenido la oportunidad. ¿Por qué? Bueno, porque no nos llaman, porque no les interesa, aparentemente. Ok, y ustedes solicitan audiencia. Eso se ha hecho, pero no ha habido la oportunidad de hacerlo. Un receso, regresamos con Juan Alberto Rodríguez, presidente de la Sociedad de Psiquiatría. Estás viendo Diálogo con... Bueno, como uno es periodista y tiene mucho contacto con la gente, a veces yo llego a un lugar, a una clínica, a visitar a un paciente o llego a una reunión y la gente de la calle me pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Cómo ve usted la situación? Bueno, yo le digo, yo no soy brujo, pero bueno, la situación la veo como la ve usted. ¿Cómo la ve un psiquiatra? Si le hicieran esa pregunta... Si a mí me hicieran esa pregunta, yo diría que la veo complicada si me lo preguntan en el aspecto psiquiátrico. Yo, públicamente... Como ciudadano, ¿usted cómo se siente? Yo como ciudadano no me siento bien, no me siento satisfecho. Olvídese de la psiquiatría. Siento que el Estado no está dando respuestas a los serios problemas que tenemos. Se está evadiendo el afrontar la crisis que tenemos de salud, la crisis que tenemos de alimentación, la crisis que tenemos de seguridad. Todo el mundo ya se ha dado cuenta que en Caracas a las 7 de la noche, 8 de la noche, ya casi no hay automóviles en la calle y es porque la gente se va para su casa a las 5 de la tarde, porque todo el mundo se siente inseguro. Y ese es uno de los principales problemas, el miedo. La gente tiene mucho miedo, la gente está muy temerosa, la gente está muy defensiva y el que está a la defensiva se pone ofensivo. Y el que se pone ofensivo puede eventualmente ponerse agresivo. De tal manera que es una cadena de circunstancias que tienen su inicio en la sensación de malestar general. ¿El miedo psiquiátricamente se puede combatir? Sí, claro, hay técnicas psicoterapéuticas que ayudan a eso, a tratar las fobias, a tratar los miedos. ¿Qué le diría un psiquiatra a una persona que diga yo tengo miedo? ¿Qué le va a decir? Bueno,
Es que eso depende también de cuál miedo. ¿Por qué tiene miedo? Tengo miedo a que me atraquen, tengo miedo a no conseguir comida mañana, tengo miedo a otras... Hay una entidad psiquiátrica que se está observando con frecuencia cada vez mayor en los consultorios, que está relacionada con eso, que se llama el trastorno de ansiedad generalizada, que es una circunstancia en la cual el sujeto se siente amenazado por el ambiente y tú le pides que defina qué es lo que le produce miedo y él no te lo puede decir. Él solo te dice, todo me da miedo. Si salgo a la calle me da miedo, si estoy en la calle me da miedo, si viene la noche me da miedo, si tengo que ir al supermercado me da miedo, en todas partes me siento inseguro. Y eso está incidiendo de manera importante ahorita en la sociedad venezolana. ¿Los psiquiatras tienen miedo? Los psiquiatras tenemos miedo de no poder tratar apropiadamente a nuestros pacientes. Usted hablaba de los medicamentos y me dicen que es un negocio traer medicamentos de países vecinos, hasta de Dominicana, de Colombia. ¿Eso qué aporte tiene para la resolución de un problema tan grave como el que vivimos nosotros? Si la pregunta se refiere a que es un negocio, deberíamos entender que sí. Probablemente para algunas personas sea un negocio. El problema es que el Estado venezolano no está dando las facilidades para que se produzcan los medicamentos dentro del país, pero tampoco está permitiendo que se compren y se importen medicamentos para Venezuela. De hecho, está prohibido incluso el transporte de medicamentos privadamente entre personas, quiero decir, dentro del territorio nacional. Usted no puede comprar en Caracas un antidepresivo para mandarlo por un courier a Ciudad Bolívar, por decir algo, porque eso está expresamente prohibido por una especie de, no sé si es un decreto o qué tipo de decisión gubernamental. Hay un estudio que generalmente las mujeres tienen más temor que los hombres en este momento. Las mujeres se deprimen más que los hombres, pero yo pienso que con respecto al temor, eso debe estar más o menos igualado en este momento en nuestro país. Quizás no sea así cuando el país vuelva a la normalidad, pero en este momento yo siento que estamos más o menos igual. Hombres y mujeres estamos pasando por una circunstancia sumamente difícil. Y eso genera trastornos en la unión conyugal. Todo lo que genere estrés puede tener un reflejo en la vida privada, bien sea con los hijos, con la pareja, con los maestros, con los compañeros de estudio, con los pares de uno. ¿No se ha establecido si han aumentado los divorcios por esta situación mental? Caramba, sería interesante. Yo no conozco esas cifras en realidad. A lo mejor quizás alguien que conozca de estadísticas tribunalicias, pero no es insensato pensar que en circunstancias tan difíciles como las que tenemos pueda aumentar la posibilidad de que haya crisis de pareja que son debidas a elementos externos y no internos propios de la pareja. Sí, podría estar sucediendo. Fíjate, hablando del miedo, en estos días yo me encontré con una persona que había llevado a su padre a un hospital. Necesitan aplicarle morfina y no había morfina, por ejemplo, y tampoco había lo que se pareciera. Sí. Y entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Se está muriendo la gente por falta de medicamentos. La gente se está muriendo por falta de medicamentos y estamos viendo en los consultorios psiquiátricos y en los hospitales psiquiátricos un repunte muy importante de las depresiones de tipo crónico, esas depresiones que se cronifican por falta de tratamiento adecuado. Por ejemplo. Cualquier antidepresivo. Nómbreme cualquiera de los 20 y pico de medicamentos antidepresivos que pueden existir a nivel mundial y en Venezuela solo tenemos uno. Lo cual es una situación muy grave, porque todo el mundo sabe que un mismo medicamento no necesariamente le va bien a todas las personas. Claro. Porque dependiendo de tu genética, tú tendrás una buena respuesta o una respuesta no muy buena o incluso no respuesta a un determinado medicamento. Cuando tienes uno solo y tratas a todo el mundo con el único medicamento que se consigue, eso significa que necesariamente va a haber un grupo muy grande de personas
que no se van a ver beneficiadas del tratamiento. Fíjate tú que yo conocí a un médico, yo era muy muchacho, pero conocí a él muy joven, hice mucha amistad con él, el doctor Valencia Parpacén. Así como un famoso médico El doctor venezolano. Valencia Parpacén decía, él era gastroenterólogo, Sí. que los problemas de aquí venían de aquí. Y entonces tú salías de la consulta de él con un antidigestivo y con un antiansiolítico. Y un antidepresivo Y o un ansiolítico. Entonces, en aquella oportunidad había un medicamento muy... Y todavía existe, se llama... Yo lo puedo nombrar porque tengo el título... de Licencia. Activan. ¿Eso existe todavía? No, el nombre genérico de ese producto comercial que tiene ese nombre es el lorazepam. Es una benzodiazepina de una acción muy potente. Pues es el mismo Ambien, una cosa de esa. O el mismo Atrimón, una cosa que llaman eso. No, ese es Solpiden, ese es un inductor del sueño. Eso no te crea hábito. Esos ansiolíticos, eso... Los ansiolíticos, todos producen hábitos y ese es un grave problema que hay Entonces estamos, en el país. como dirían en mi tierra, estamos peinados. Si lo tomamos, estamos ansiosos. Si no lo tomamos, estamos ansiosos. Y Si lo tomamos, nos podemos quedar habituados al medicamento. Y eso es lo que nosotros le ¿Y insistimos cómo a le los pacientes. afecta el hábito eso? Te daña tu salud. Te puede causar problemas a Pues futuro. causa problemas en el sentido que cualquier habituación a cualquier producto, legal o ilegal, necesariamente va a producir a largo plazo problemas de tipo incluso mental. Daño. Pero, claro, pero el problema es que... Tomando antidepresivos te puede volver loco. No, porque los antidepresivos no causan hábito. Ajá. Ningún antidepresivo causa hábito, Ajá. y mucho menos volverse loco. Y los de sueño también causan hábito. No todos. Algunos causan hábito, otros no. Por eso es importante no tomar lo que te diga el vecino, sino tomar lo que te diga el médico y tomarlo como te dice el médico. Porque el otro problema, Carlos, es que tú le recetas un medicamento ansiolítico a un paciente, que tú como médico sabes que lo debe tomar por 3 o 4 semanas, pero el paciente se desaparece y lo sigue tomando. ¿Qué te deprime a un psiquiatra como usted? Nada. Yo lo dije hace rato. Usted dice, pero... A nosotros los psiquiatras lo que más nos preocupa es a no usted poder... como ciudadano, ¿qué lo deprime? No que el paciente. Por ejemplo, una cadena de televisión lo deprime. No, una cadena de televisión no me deprime, una cadena de televisión me molesta. Y me molesta porque me quita la posibilidad de ver lo que yo quiera ver. Bueno, cambie canal. A ningún... Váyase para el TV. No, porque por eso se llaman cadenas, porque no te puedes salir de ellas. Ah, no. ¿Tú te sientes encadenado entonces? Nos tienen encadenados. Apaga el televisor. En ese momento, o cambias de canal, el que pueda cambiar de canal. ¿Cuántas veces apaga el televisor usted al día? Yo veo poca televisión, pero si hay cadenas, inmediatamente apago el televisor o me voy para otra compañía distribuidora de televisión. Bueno, grabe este programa, cuando haya cadena ponga este programa. Gracias, doctor. Cómo no, muy Gracias amable. a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.